Esta tarde en Ayacucho y en este evento tenemos dos presentaciones importantísimas y que coinciden con este día tan importante también. Es que vamos a tener una conferencia antropológica y vamos a tener la presentación de un libro. Así que este evento se va a dividir en estas dos etapas. Así es que con la venia del señor vicerrector, de quienes están en la mesa de honor, vamos a empezar con el primer evento, que es la conferencia antropológica. El día de hoy, en esta conferencia antropológica, tenemos la grata presencia, y es un honor para quien habla, poder presentar al doctor César Abilio Vergara Figueroa. El currículum del doctor César Abilio Figueroa en realidad es muy vasto, al punto de que nuestra primera Casa Superior de Estudios el jueves pasado lo ha distinguido en el grado de doctor honoris causa. Él es un prolífico escritor de obras importantísimas que como científico social ha hecho, y también el doctor Abilio ha producido otros artículos, otros libros. Él es profesor en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, miembro del cuerpo profesoral del Doctorado de Estudios Territoriales, miembro del RETEC, del CONACYT, doctor honoris causa. Algunas de sus publicaciones son las siguientes: Apodos, la reconstrucción de identidades, estética del cuerpo, deseo, poder y psicología popular. Horizontes teóricos de los imaginarios, mentalidades, representaciones sociales, imaginario, simbolismo, ideología y estética. Otro es: te han quitado la promesa de ser viento, imaginarios del ser, de la ciudad y del tiempo en un rock río. Etnografía de los lugares, imaginarios, horizontes populares, entre otros. Es conferencista internacional en muchas universidades del mundo, así es que eso, como les señalo, ha merecido que con justicia haya un reconocimiento de doctor honoris causa. Así es que él se encarga, a partir de estos momentos, en tener la conferencia antropológica. Pero para ello vamos a pedir que este evento, que consta de estas dos partes, sea inaugurado por el doctor Ranulfo Cabero Carrasco, vicerrector de investigación de nuestra primera Casa Superior de Estudios, a quien le tributamos un cariñoso voto de aplausos. Muy buenas tardes a todos y todas ustedes. Para nosotros que trabajamos en el Vicerrectorado de Investigación es muy grato tener nuevamente junto a nosotros al doctor Abilio Vergara Figueroa, antropólogo egresado de nuestra universidad, ex docente también de nuestra universidad, que luego de algunos años ha viajado luego a México y se quedó allá por mucho tiempo, pero siempre viniendo cada año, cada 2 años a Ayacucho y visitando siempre nuestra universidad, de tal forma que su ausencia no lo notamos mucho porque siempre está junto a su alma mater. En ese sentido, el señor decano de la facultad, doctor Alfredo Taipe, que nos acompaña, para nosotros, reitero, es sumamente grato estar nuevamente con él. Y sabemos que es una tarde interesante, van a haber 2 actividades importantes: uno, la conferencia que va a brindar de un tema muy importante, de interés no solamente para los antropólogos, sino en general para los científicos sociales. Por un lado, y el otro, la presentación de un libro cuya autoría es del doctor Alfredo Taipe y de 2 distinguidos también antropólogos
Ibela Elena Taipe y Yuri Aljahuamán. Este libro es el octavo libro que publica el Fondo Editorial de diciembre del año pasado a ahora. Nos parece un récord muy importante gracias al trabajo que viene desplegando el Fondo Editorial, que precisamente lo dirige el doctor Godofredo Taipe. Tenemos en mente que para octubre debemos publicar por lo menos 3 o 4 libros más. En ese entender, la universidad está cumpliendo su función de difundir la producción intelectual, las investigaciones que hacen sus profesores. Quisiéramos también que haya propuestas de los estudiantes, que también lo vamos a publicar con bastante agrado. Seguramente en adelante vamos a tener esas novedades. Entonces, el Fondo Editorial no solamente es para la publicación de libros, textos, artículos de profesores, sino en general de los miembros de la comunidad universitaria. El profesor Godofredo Taipe y su equipo están dando muestras de una institucionalidad, un apego a la identidad de nuestra universidad, y prácticamente en nuestra semana jubilar, la semana pasada hemos presentado 5 libros. Ahora hacemos otra presentación importante. Sin más preámbulo, agradecerle su presencia, por acompañarnos, agradecerle a la doctora Abilio Vergara, que nos va a dar una conferencia muy importante, y espero que luego de su exposición hayan seguramente preguntas, inquietudes, que con mucho gusto lo van a absorber. Declaro por inaugurado estos 2 eventos, y también nuestra gratitud al doctor Alejandro Córdoba, es director del Instituto de Investigación del Vicerrectorado de Investigación, que ahora hace de maestro de ceremonia. Muy amable, gracias. Muchas gracias, doctor Escudero. Así es que, como lo ha señalado, sin mayor preámbulo, vamos a presentar al doctor Abilio Vergara Figueroa en esta conferencia que titula Antropología y Complejidad, Métodos y Técnicas de Escalamiento y Etnografía. Con ustedes, el doctor Abilio Vergara Figueroa. Muy buenas tardes. Para mí un placer, un honor estar aquí frente a ustedes. Agradezco la invitación de la universidad, del doctor Godofredo Taipe, del Vicerrectorado de Investigación, para poder participar en estas 2 facetas de una actividad académica, intelectual, y espero también social de alguna forma. Entiendo que el público mayoritario de estudiantes, probablemente de las licenciaturas de Ciencias Sociales, entonces voy a intentar acomodar el lenguaje hacia, digamos, una perspectiva mucho más didáctica. Sé que el tema es complejo. El tema refiere a cuestiones epistemológicas de larga discusión que arriban a la modernidad, pero también a sus etapas más posteriores, que se llaman sobremodernidad, posmodernidad, etc. Y atraviesan, digamos, el pensamiento fundamental de las ciencias sociales y las humanidades. Para mí es, digamos, abordar la complejidad es parte, me parece, de la actividad del antropólogo. Y con esto no sugiero que la antropología sea una disciplina invasiva, virulenta, que contamina, entre comillas, a las otras disciplinas vecinas: la historia, la sociología, la comunicación, la arqueología, incluso las ciencias médicas, la filosofía, etc. Pero planteo yo en esta oportunidad y en algunas otras en las que me ha tocado discutir la cuestión del método, que la antropología, y más aún la etnografía, trabaja
con fenómenos complejos. Quizá uno de los adelantos más importantes en este sentido lo dieron Marcel Mauss y también Claude Lévi-Strauss en ese famoso libro Sociología y Antropología, que precisamente es prologado por Lévi-Strauss, cuando formulan un concepto básico, pareciera elemental, del hecho social total. Hecho social total, es decir, que en cada hecho la estructura, el sistema, los sistemas se entrecruzan casi como en el Aleppo de Borges. Cada cosa que hacemos, pensamos, dejamos de hacer, imaginamos, memoriamos, etc., está atravesado por múltiples factores, quizá hegemonizados por alguno de esos factores, incluso inconscientemente actuando, friccionando en la situación, pero son un haz de fuerzas, de propiedades, de flujos, de relaciones las que intervienen en todo acto social, en todo hecho social. Sin embargo, es posible pensar que no todos los hechos sociales permiten que podamos observar esos cruceros. No se muestran por sí mismos como complejos, sino como actos de hábito, actos cotidianos, rutinarios. Y hay situaciones especiales en las que esa complejidad aparece mucho más visible, incluso estudiable. Uno de esos hechos es, digamos, la crisis sindémica que estamos viviendo, por acción, por efecto del COVID-19. Si ustedes observan con cierta curiosidad las múltiples formas en las que está actuando el COVID, podrán más o menos imaginar, aprehender esa, digamos, confluencia de factores diversos que facturan la complejidad. En la crisis actual, obviamente lo más visible aparentemente es la enfermedad que produce el COVID, cuadros dantescos que hemos visto tanto en el desborde de los hospitales, el desborde de los cementerios, los retornos de Lima hacia las provincias que parecían escenas bíblicas del éxodo, la pérdida de trabajo, la violencia doméstica, el rompimiento de las políticas sanitarias como el confinamiento por la presencia de una informalidad en gran parte de la economía, pero mucho más todavía por la desigualdad social, porque unos pocos tienen mucho y muchos tienen poco, el deterioro de la salud mental. O sea, hay un conjunto de factores que están interviniendo en esta crisis, que nos hablan de cómo las crisis son los mejores escenarios para poder estudiar la complejidad. Sin embargo, toda situación es compleja. Hace un rato comentaba con el doctor Ranulfo, el doctor Godofredo, con Alejandro, sobre un malestar estomacal que ocurre cuando uno viaja a otro lugar. Ellos puntualmente dijeron que es posible que el cambio de los alimentos que se consumen y los distintos ambientes en los que se consumen haga que uno pues se ponga mal. Pero luego dijeron, no, pues también es el estrés del viaje,
las esperas en los aeropuertos. Y también es el trajinar mucho más intenso que lo que uno hace rutinariamente. En una plática completamente sencilla estaban acudiendo los distintos factores, y a ellos se pueden todavía agregar muchas cosas. ¿Qué encuentra uno en casa? ¿Cuáles son las relaciones familiares que continúan, se han deteriorado, se han mejorado? El recuerdo de relaciones quizás antagónicas o conflictivas con otros, o armoniosas que ya no lo son tanto. Un conjunto de factores psicológicos también que pueden intervenir en que un viaje sea más que un viaje, sino muchas cosas. Estos ejemplos que yo doy y que surgen de una plática muy informal deberían ser también espejo, o deberían espejearse en las elecciones metodológicas y en las técnicas, en la ubicación de las fuentes de investigación, etc. Pero muchas veces no lo hacemos. Y en muchos casos incluso disminuyendo la capacidad, la potencialidad de la propia disciplina, para ya no hablar de la interdisciplinaridad que también, de alguna forma, inevitablemente atiende la perspectiva de la complejidad. Podemos definir lo complejo como el crucero de sistemas de sistemas. Es decir, hay ámbitos de la vida natural, cultural, social, biológica, biosocial, etc., que están atravesados en cada caso por sistemas que se intercruzan, que se complementan, que se interrelacionan de múltiples formas. Hace como 7 años, cuando estuve yo, me operaron de la columna y los médicos hacían las juntas, yo me enteré, por ejemplo, de la existencia del sistema linfático. Es una suerte de sistema fantasmal, porque sus emplazamientos son distantes, aparentemente sus conexiones no son visibles, a los que se suma el sistema respiratorio, el sanguíneo, muscular, óseo, etc. Y todos, digamos, convergen hacia producir un cierto estado de bienestar de salud o hacia su deterioro. La propia definición de sindemia, que une dos conceptos, sinergia y pandemia, refieren a esos sistemas corporales, porque de alguna forma, si hay una comorbilidad interna y algún órgano está funcionando de manera, digamos, no óptima, hará que ese deterioro o ese debilitamiento de su funcionamiento impacte en otros órganos, y así sucesivamente, generando una cadena de reacciones que posibilitan, en la definición de sinergia, que 2 más 2 no sea 4, sino por ejemplo 8. Porque el deterioro de un órgano, el aparato respiratorio, por ejemplo, que compromete al sistema cardiovascular, compromete decisivamente al sistema nervioso y en especial a la actividad del cerebro. Entonces hay una cadena invisible que los especialistas pueden detectar y que tienen un antecedente y secuelas. Obviamente ese deterioro del sistema respiratorio, de los pulmones, por ejemplo, puede tener que ver con deficiencias alimentarias, puede tener que ver con cocinar con leña en viviendas tan muy pequeñas que se hacen para poder
contrarrestar el frío sobre 4000 metros, fumar cigarrillos, ser vecino de quien fuma en la oficina, etcétera, etcétera. Un conjunto de elementos que tienen que ver, solo buscando las causas de quienes fuman, podríamos encontrar también ramificaciones decisivas, por no decir estructurales, para la formulación de un estado de salud. Si ustedes ven, lo que estoy tratando de hacer es encontrar articulaciones que van más allá de lo que una disciplina puede aprender y de alguna forma comprender que los hechos sociales, como decía Mauss y Lévi-Strauss, son totales. Y para esto hay muchas herramientas, muchos elementos que se pueden introducir. Haciendo un paréntesis, y algunos de mis estudiantes conocen lo que voy a decir, muchos pensamos o piensan de que integrando categorías de distintas teorías al interior de la propia disciplina, de disciplinas vecinas y de otras no vecinas, formulando un marco teórico más o menos coherente, estamos haciendo interdisciplinaridad, y que es el medio para poder abordarlo completo. Pero en muchos casos, estas formulaciones de lo que se llama el marco teórico, en muchos casos son, y este es un chiste, pero es así, y en muchos casos, cuando lo he dicho, muchos colegas me han dado la razón. Ese marco teórico en muchos casos se parece a la cadena, al rosario de mi abuelita, es decir, cada cierto espacio hay una bolita que es una cita, y mejor aún si es de un autor muy prestigiado. Hay otros marcos teóricos que son una envoltura del regalo. Un regalo casi siempre se da antiecológicamente, obviamente, en un papel muy vistoso, bonito, una caja también bonita, una bolsa. En muchos casos, el primer capítulo de muchos libros se constituye a partir de eso, es decir, como una envoltura de lo que va a venir, pero en los capítulos siguientes esa teoría no se visualiza como operando en la visión, digamos, mucho más estructural del hecho investigado. Y hay una tercera forma de utilizar la teoría que yo le he llamado la epistemología del mole, que podríamos decirle la epistemología del puca o del ceviche. Mole es una comida mexicana muy compleja, tiene alrededor de 30 ingredientes, hay como 100 formas de prepararlo. Entonces yo he utilizado la metáfora del mole para decir lo que es, lo que se hace verdaderamente con una teoría. Es decir, la teoría no solo sirve para clasificar ciertos hechos sociales que se parecen y no se parecen, para colocarlos después en capítulos del informe, de la tesis, del libro, sino la teoría es una especie de un componente químico que disuelve y resuelve, resuma, digamos, reconstituye los hechos. Lo que uno lee en un libro, lo que lee uno en una tesis, no es la realidad. Uno lee un procesamiento de la realidad. El hecho más burdo, evidente de que eso es así, es que si uno entrega una tesis de doctorado, es decir, con todos los procedimientos teóricos y metodológicos elaborados a los integrantes de la comunidad estudiada, no lo van a entender. ¿Por qué? Porque ya es otra cosa. Y eso no es superioridad intelectual ni racismo intelectual, que algunas veces denunció muy bien, sino simplemente es que es un lenguaje distinto y son estructuras diferentes las que están intentando hacernos ver lo que es, digamos, fundamental de unas estructuras
aparentemente amorfas como un mercado, como las migraciones, como los cultivos, y que nos presentan una realidad mucho más profunda, pero desde otros ojos, vinculados a la teoría y el método. Mejor o peor que lo que saben los actores, no tiene sentido la comparación, porque estamos en ámbitos que no se comparan, ámbitos distintos. La teoría lo que hace es lo que hace la cocinera o el cocinero con los ingredientes del mole o del ceviche. Es decir, cuando se hace una buena investigación, es un buen plato servido, que se degusta y que sirve, alimenta. Mientras que si se envuelve en un papel de regalo aquella cosa que adentro es informe o aparentemente muy bien elaborado, pero que no se atraviesan entre capítulos, entre factores, etc. En muchos casos a veces pensamos de que la estructura de un trabajo tiene que ser más fiel a la realidad en tanto objetividad y copia, y no una transformación para poder ser realidad del mismo tiempo. Un pensador esloveno, Slavoj Žižek, elaboraba el concepto de paralaje y en sus análisis integra un término que se llama brechas y pone el ejemplo, por ejemplo, del conocimiento científico del cerebro. Dice, ese conocimiento es otra realidad que refleja de mejor forma la realidad del cerebro, porque en los términos de decir una correspondencia objetiva entre lo que se dice y la realidad del cerebro, cortando el cerebro no vamos a encontrar ese conocimiento, lo que vamos a encontrar es una masa encefálica. O el conocimiento popular, que va por otras rutas, tiene otras finalidades, desarrolla un lenguaje expresivo, un lenguaje particularmente efectivo para las realidades que afronta, es distinto a lo que nosotros hacemos. Repito, no es mejor ni peor, y tampoco lo que estoy diciendo resuelve nada, que es peor o es mejor, sino que es diferente. Otro ejemplo que me gusta dar es que si a cualquier persona le dan un bisturí para que opere, pues matará a la persona, al enfermo. Pero si le dan a un médico, pues hará los cortes precisos, establecerá las suturaciones específicas, los cuidados prudentes, adecuados para el cuerpo, mientras que una persona que no tiene conocimientos de anatomía, fisiología, etcétera, biología, química incluso, no sabrá qué hacer. Nosotros somos como los cirujanos. Lo que hacemos son recortes sociales, recortes prudentes, coherentes, pertinentes, para poder abordar algo que, como Kurtz decía, muchas veces no soporta una ventisca. Muchas veces, a pesar de la solidez de los hábitos, va más allá del hábito y va más acá del hábito. Es uno de los dos conceptos polares, de alguna forma, que intento postular siempre, son los de sincronía y diacronía. Son conceptos temporales, pero son conceptos que exceden a la propia historia y a la memoria y a la práctica. La práctica como el hecho que está ocurriendo, la historia como el referente, digamos, social, y la memoria como el referente más personal, familiar, comunitario, que se rehacen en cada práctica, en cada hecho social. Cuando uno hace algo, actúa la memoria, que trae al hecho las adquisiciones cognoscitivas, actúa la imaginación en tanto
proyección de ese hecho, porque ningún hecho de alguna forma es atemporal, siempre es prospectivo, piensa en mañana, piensa en futuro, y es sedimento del pasado, diacronía. Pero es un hecho, es un presente que siempre está tilinando, como diría Italo Calvino, vulnerable a veces, aunque con nuestra tosudez pensemos que es único, que no tiene otra alternativa, que no hay opción, que no hay forma de cambiarlo. Hay investigaciones que pueden tener como enemigo las propias percepciones de los investigadores, nuestros propios prejuicios, y recortar la posibilidad creativa, sistemática, regulada, administrada por el método y conducida por una teoría o varias teorías. Muchos casos al interior de las propias ciencias sociales, muchas cosas parecieran ser incompatibles, irreconciliables. Los que me han escuchado en días anteriores saben que, por ejemplo, el libro Horizontes Teóricos de lo Imaginario es una producción que ocupó algo de 15 años y cuya única finalidad era entender lo humano, intentando conciliar teorías aparentemente irreconciliables. Las teorías del imaginario o de lo imaginario, las teorías de las representaciones sociales, estas propuestas que hicieron los historiadores de las mentalidades, un grupo de franceses que desarrolló una labor de investigación mutante, progresiva, que de lo económico, lo material, viajó hacia lo espiritual, digamos, hacia las mentalidades, las teorías de la ideología, las teorías estéticas, los grupos de investigación que trabajan con las cosmovisiones más asociadas a lo indígena, a lo, digamos, a estas secuelas políticas del buen vivir, etc. Esas teorías, según me decían al principio cuando yo empecé a escribir algunos artículos referidos al caso, decían son irreconciliables y no se pueden juntar. Si al interior del mismo campo de observación del investigador la gente cree que no se pueden juntar estas teorías, entonces ya recortó, en principio eliminó la posibilidad, se autocensuró para poder emprender investigaciones que tienen que ver con un enfoque que aborde la complejidad. Porque lo complejo, como digo, es el crucero de sistemas y a veces de sistemas. Si el cuerpo mismo es un crucero de varios sistemas, imagínense lo social, lo cultural, lo político. La intersección de estos múltiples sistemas es el hecho empírico. La gente no tiene que saber que en ese momento en que está haciendo algo se han cruzado varios sistemas. No, deglutimos, digerimos, evacuamos. Nadie sabe lo que está pasando ahí. Y para realizarse, el hecho no necesita saberse. En estos días, observando ciertas cosas, pensaba que, por ejemplo, en referencia a esto de que uno no tiene que saber para hacer algo, no traer a la conciencia, visibilizar algo que se cruce el sistema para hacer algo, pensaba, digo, en estos días, de que para ser arbitrario, uno no necesita saber qué cosa es arbitrario. Casi cada día somos arbitrarios, unos más y otros menos. Pero para salir de esa condición de arbitrariedad, es decir, para dejar de ser arbitrario, uno tiene que saber lo que es arbitrario, si no, no se sabe.
es más o menos el puente, la escala inmediata, el nivel, porque pasamos los investigadores cuando nos confrontamos con la evidencia, con los hechos, con sus escalas. Voy a tratar de acelerar. En el título yo había mencionado la cuestión escalar como una forma de abordar lo complejo. La escala es la relación entre una representación y su realidad, en términos de proporción, de tamaño. En los mapas ustedes ven una leyenda y ahí abajo dice: 1 centímetro representa 10.000 metros, ¿no? 1 centímetro representa 100.000 metros, dependiendo. Si es un mapa de todo el mundo, obviamente cada vez una cosa tiene que representar algo más grande, pero si es el mapa de una provincia, una cosa, digamos, pequeña puede representar algo proporcionalmente menor que en la escala global. Pero lo importante aquí no es el uso geográfico que se hace de la escala, que es fundamental también, sino la captación de la relación de la representación mental de algo con relación a la realidad que representa esa representación mental. Y ustedes dirán: ¿pero cómo se come eso? En investigaciones de los movimientos sociales, por ejemplo, uno puede ver que al inicio la escala de actuación de los actores sociales puede ser local. Una comunidad está siendo asediada por una compañía minera y entonces se ponen a resistir. Ambas, muchos lugares aquí en el Perú son ejemplos actuales. Pero al actuar a nivel comunitario, están activando un conjunto de procesos de memoria territorial y de práctica territorial vinculada a la práctica agrícola, ganadera o lo que sea, hacia la práctica política. Van de alguna forma escalando de lo familiar hacia lo comunitario, de lo doméstico hacia lo político o lo público, y luego, al hacer conocer sus demandas, empiezan a escalar hacia una escala regional, nacional y mundial. Como hay empresas canadienses, chinas, norteamericanas, españolas, etcétera, que están interviniendo en estos territorios, entonces muchos de los movimientos que empezaron en la localidad rápidamente se vuelven locales, es decir, locales y globales. ¿Cómo estudiar la escalabilidad ahí? Melucci dice que cuando uno integra o se integra a un movimiento social, no solo intenta cambiar las estructuras que posibilitan una injusticia, sino en el transcurso de la participación uno mismo cambia, y cambia uno individualmente, cambia la organización del movimiento y cambia fundamentalmente la perspectiva espacial y temporal del grupo. Crece el futuro, el pasado se agiganta para poder sostener ese crecimiento. Los movimientos ambientales son fundamentales porque realizan algo que alguna vez escribí en la revista que dirige el doctor Rodolfo Antenitas, realizan una conjunción paradójica que es un elemento también que refleja la complejidad. El pensamiento mítico reforzando el pensamiento ecológico científico y el pensamiento ecológico científico reforzando al pensamiento mítico que se dice irracional. Muchos de los movimientos indígenas que, digamos, sostienen la defensa de sus lugares sagrados encuentran en el discurso ecológico los elementos, digamos, de argumentación, como aquella, por ejemplo, de la articulación entre lo pequeño y lo grande, lo cercano y lo lejano,
cuya figura más expresiva y bonita es que el aleteo de una mariposa puede iniciar una tormenta, por ejemplo. Me parece poesía, y quizá lo sea de alguna forma, pero al mismo tiempo indica las interconexiones entre todas las cosas de este mundo que el pensamiento ecológico proyecta, y el pensamiento mítico también. Tenía muchas más cosas que decir, estoy en el primer apartado, pero ya son 10 para las 6, entonces si podemos pasar a las preguntas, yo creo que sería más beneficioso. Les agradezco la escucha. Como lo ha señalado nuestro ponente, el doctor Emilio Vergara Figueroa, si es que hay algunas preguntas, por favor, nos gustaría que las hicieran directamente. Acá hay una, ¿sí? 2, 3. El doctor Nelson Pereira también. Esta pregunta nos lo hicieron algunos profesores, nos lo hacen algunos vecinos, compañeros, porque no podemos responder, por ejemplo, cuando un vecino tuyo que vende pan de la bodega te pregunta ¿qué hace un antropólogo? Tú no puedes responder lo que hace Clifford Geertz o no sé, Edward Taylor, Marvin Harris, y algo sencillo, algo así comprensible dentro ya de la gama de teorías epistemológicas, antropológicas que existan. Quisiera una respuesta así breve, concisa, si es que se puede o si es que existe una respuesta concisa. Preferiría que se den las 3 preguntas. Sí, justo eso. Por favor, la segunda pregunta. El doctor Nelson Pereira, por favor, que es la tercera. Siga, por favor, doctor. Buenas tardes. 2 cositas. En tu conferencia explícitamente hablas de la necesidad de teorizar para, no sé, ver, aprender, observar, analizar la complejidad. O sea, sin la teorización no funciona, porque podemos elaborar un conocimiento sobre la base de la información empírica que es necesaria, pero que no es suficiente para, determinar, para aprender, para interpretar el asunto de la complejidad. La pregunta es la siguiente: ¿a qué le llamas teoría? Porque eso siempre genera confusión, no solamente entre los estudiantes, también entre los profesores. Cuando hablamos de teoría, inmediatamente pensamos en Marx, Durkheim, Weber, Levi-Strauss, Geertz, etc. Es decir, en tipos con un pensamiento complejo, con textos bastante complejos, y a veces no entendemos que la teoría también la elaboramos nosotros. Por ejemplo, tú tienes teorías sobre antropología simbólica, sobre el análisis de las dinámicas urbanas, etc. O sea, ¿qué le estamos llamando efectivamente teorías? ¿Estamos hablando de esos grandes teóricos que a veces suenan como inalcanzables, o estamos pensando también en investigaciones realizadas en niveles mucho más locales, en academias mucho más cercanas a nuestra experiencia, etcétera, que tienen aportes muy interesantes, no solamente tus trabajos? Por ejemplo, pienso en Aníbal Quijano, que tiene cosas bastante interesantes, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el asunto de las escalas. En los ejemplos que tú pones, mencionas escalas manejadas por los mismos actores sociales, que vendrían a ser los sujetos de la investigación. Digamos, los protagonistas de un movimiento social que van desde lo local hasta lo regional, hasta lo global, etc. Pero también, ¿qué hay de las escalas que maneja el investigador para aprender el hecho social? Porque yo puedo trabajar los movimientos sociales y verlos solamente en su nivel local. Como puedo ampliar mis escalas y verlos en conexión con demandas regionales y con perspectivas globales. Es decir, no se trata, desde mi perspectiva, no se trata solamente de las escalas que manejan los actores sociales, y en un mundo globalizado los actores sociales manejan diversas escalas, sino también se trata de trabajar, de que el investigador, el antropólogo, el historiador, el sociólogo, vea esas escalas, trabaje esas escalas. Y en ese sentido, el trabajo de Nelson Manrique en 1981 me parece pionero al respecto. Y ese es, por ejemplo, un buen ejemplo de teorización. Él trabaja las diferentes escalas desde una perspectiva teórica y metodológica. Él trabaja las diferentes escalas en las que se mueven los campesinos del siglo XIX en la Sierra Central, ¿no? Es decir, campesinos que van más allá del espacio comunal para vincularse con un espacio regional y que les permite una transformación no solamente en la economía y en la organización social de las comunidades,
sino una transformación en las mentalidades y en las representaciones. De tal forma que esos campesinos, concluye Nelson Manrique, son capaces de desarrollar un nacionalismo en el momento de la Guerra del Pacífico. Entonces, ese, por ejemplo, desde mi perspectiva, y a partir de lo que te he escuchado, puedo estar equivocado, lo podemos debatir, me parece que es un buen trabajo pionero en el manejo de las escalas de hace 30 años atrás. En fin, eran cosas que se me venían a la mente después de haberte escuchado. Gracias. ¿Que se ha vuelto a publicar? Sí, ha salido una nueva edición. Sí. Gracias, Nelson. ¿Alguna Gracias también al pregunta más, estudiante. por favor? ¿Cómo es tu nombre? Perfecto. Yo, Nelson, que obviamente se vincula con la pregunta del estudiante también y refiere a lo que considero las escalas. En la segunda parte de mi, digamos, exposición sobre las escalas, decía que no solo el uso geográfico es importante, sino el uso que hace el investigador siguiendo las acciones, las prácticas de los actores sociales. Quizá lo que no dije es que las escalas del investigador pueden ser, digamos, desvinculadas de las del actor, y en ese caso la investigación no tendrá buena ruta. Lo que hace el investigador es proponer preguntas y proponer hipótesis con relación al transcurrir o al desarrollo de determinado fenómeno social e intentar comprender las rutas escalares de los actores para incorporarlos en el proceso de investigación. A veces, de manera tosuda, podemos quedarnos en lo local y olvidarnos de todo. Hay muchos movimientos sociales que han ganado su causa no tanto por la fuerza de sí mismos del movimiento social, sino de lo que ocurre en las economías globales. Hay luchas contra las petroleras que han sido vencidas en los años anteriores, 2 o 3 años anteriores, porque el barril de petróleo bajó de 120, de 110 a 30. Entonces, para muchas empresas medianas, algunas argentinas, por ejemplo, que fueron derrotadas por movimientos sociales, en donde la explicación no está en el vigor del movimiento, sino en lo que ocurre en el mercado mundial y las distintas crisis del capitalismo neoliberal. Además, yo insinué que la cuestión escalar es una cuestión también de imaginación. Es un artefacto de producción de conocimiento. Cuando alguien ve que algo viene de lejos, como decía Le Goff, cuando alguien ve que no solo viene de lejos en el tiempo, sino espacialmente, por vías, por canales del poder y de la política, lo que está haciendo es definir un contexto del problema estudiado. Cuando uno habla de escala, tiene que hablar también, y obviamente no he tenido tiempo para decir todo esto, de niveles y de contextos. Los contextos no como decir esto ocurre al interior de una región, lo que ocurre en una localidad que estamos investigando ocurre al interior de una región. No estamos haciendo nada escalar, sino es cuando vemos la historia de la formación del problema, tanto en los términos, digamos, de los procesos que han desplegado distintos actores sociales, incluso en sus rutinas, formulando muy empíricamente lo que Gilbert Durán dirían los manantiales iniciales de las ideas, para luego, en la confrontación y el conflicto, desplegar conexiones que antes no eran visibles y que ahora sí se hacen expresivas. El movimiento social no solo se confronta con un enemigo, con un adversario social, sino se confronta consigo mismos como sujetos de conocimiento. La acción social, el movimiento social, es un acto cognoscitivo, además de político y de social. La escalaridad, entonces, es
fundamental, porque en su dimensión más física, pero que tiene que ser entendida en su dimensión, digamos, mental, espiritual, imaginal, permite subir y bajar. Si uno está estudiando un contexto regional, los factores que contribuyen a la regionalización histórica de estos territorios son sistemas que convergen y divergen, se entrecruzan, hacen puentes, se bloquean, haciendo una semejanza con el paisaje. Hay barrancos, hay picos que tienen que ver con el vigor, con la caída, la argumentación. Son procesos también hemosignificativos, no solo cognitivos y políticos, sino que repercuten en la identidad de los actores. Producir una identidad es producir también una escala, porque como la identidad tiene un otro adverso o adversario, uno toma conciencia de esa condición conflictiva solo cuando se desata, digamos, los factores que producen no solo el conflicto, sino la confrontación, la resistencia, etc. Hay un ejemplo muy expresivo de esta relación, que serían, por ejemplo, las cadenas de suministro que han sido rotas por el confinamiento y por las medidas restrictivas a nivel de las fronteras internacionales, a nivel de las regiones, etc. Para producir algo, un zapato, un licor, alimentos, etc., hay un conjunto de factores de producción que realizan las etapas de producción de un producto. Incluso no solo los agricultores que siembran algo, no solo los vehículos que trasladan hasta determinados territorios, no solo los almacenes, la distribución, las empresas que hacen el comercio con estos productos hasta llegar a la fábrica donde se produce, donde se procesa la materia prima, luego cómo se distribuye esto en el mercado, la banca que interviene, etcétera, etcétera. Todos estos son elementos escalares. Y con relación a la teoría, yo abogo por esa metáfora que hizo Stuart Hall de la caja de herramientas, que es la forma más sencilla de describir una teoría. Todos, a lo largo de nuestra formación, adquirimos herramientas, que son conceptos, articulaciones de conceptos, que son un fondo, un stock, grande o pequeño, diverso o complejo o esquemático, en muchos casos quizás simple. Incluso aderezados por hemosignificaciones. Hay conceptos y autores que erizan la piel, que activan el hígado, etc. Y hay otros que por la simpatía producen aparentemente la solución total a los problemas. Esa caja de herramientas no es una caja de herramientas pura, es una caja de herramientas que se oxida. Algunas se ilustran mejor, algunos conceptos se asocian bien con otros, etc. Stuart Hall dice, uno, y muchos otros, uno escoge de esa caja, de ese gran stock, las herramientas pertinentes para un problema de investigación. Se apropia de los significados, de sus conexiones, de su historia de alguna forma para hacerlo más vigoroso y productivo. Y luego lo ideal es configurar una versión propia a partir de estas herramientas, que sirva para el objeto de investigación, no para cualquier cosa, no sea un papel que envuelve el regalo, sino que ayude a hacer el mole o el ceviche. Esa es la teoría.
Esa otra teoría de los grandes pensadores, científicos sociales, etcétera, incluso filósofos, está allí y puede estar en la caja de herramientas. Yo puse, por ejemplo, muchos de los conceptos de la teoría de las representaciones sociales, del imaginario, del simbolismo, están pues Turner, Castoriadis, Moscovici, Jodelet, etcétera, López Austin en el caso mexicano. Y de ellos, para una investigación específica, elijo no a los autores, sino algunas de sus producciones teóricas o conceptos. Intento entenderlos mejor para ver si crujen o no crujen cuando aplico a un contexto específico. Y esa articulación es nueva, o debería ser nueva. Todo ese trabajo es antropológico en cierto sentido, es humano también en cierto sentido, pero es un lenguaje difícil de transmitir por esto de las brechas de Zizek a un lenguaje completamente del lenguaje común. El lenguaje común no puede penetrar en la realidad compleja. Es parte de esa realidad compleja. El pensamiento complejo es parte de la realidad compleja también. Pero es imposible entender el mundo desde el punto de vista de la producción de conocimientos académicos, científicos, porque a pesar de la densidad de las palabras de la vida cotidiana, están hechas para reflejar esa vida cotidiana, son fenomenológicas en cierto sentido, al estilo de Riquet, y lo que hacemos es traspasar, trascender a la hermenéutica, que ya es otro análisis. Riquet mismo confiesa, a partir de su fenomenología de la percepción, que vio insuficiente ese abordaje y pasó a la hermenéutica. Y diríamos también con Turner de que él tiene tres elementos para poder reflejar metodológicamente una realidad: el discurso nativo, el de los actores, los hechos que son observables y la actividad del antropólogo que recompone todo esto. O sea, no solo refleja el discurso nativo, no solo describe lo que observa como hechos y objetos, etcétera, fenómenos, sino utiliza la teoría para poder penetrar mejor. Repito, la construcción teórica es fundamental. El asunto está en que si nosotros hacemos uso de la teoría o aparentamos usarla, la diferencia está entre el folclore, por ejemplo, y una actividad antropológica. Siendo valiosa la contribución del folclore, ha sido pues fenomenológica desde alguna forma, valiosísima como recuperación y guarda de memoria, pero no suficiente. Gracias. Muchas gracias. Para dar por concluido este primer espacio, esta primera parte en esta tarde, vamos a tener un marco musical a través de las notas de un arpa. Entonces vamos a llamar al arpista Yuri Ayhawaman Chaupí, que dicho sea de paso es coautor también del libro que a continuación vamos a presentar en esta tarde y que también domina este arte.